Bueno amigos, seguimos en el tutorial de fracciones de Mister 5. Vamos ahora a ver algunos tipos interesantes de fracciones. Habíamos hecho ya una clasificación de fracciones, si recordáis, dependiendo cuál era la relación entre el numerador y el denominador, de cómo era el denominador, en el vídeo tercero creo que era. Y ahora lo que voy a hacer es centrarme en algunos tipos muy útiles, muy comunes, o que son característicos por algo. Entonces vamos a empezar hablando de los números mixtos. Ahora veréis que tienen que ver con las fracciones. Números mixtos. Esto es importantísimo para cuando estáis ya empezando a manejaros con fracciones, saber qué son los números mixtos. Los números mixtos es la representación, es representar, vamos a ponerlo por aquí, es representar una fracción. Aquí ya os digo, tenéis que ir al vídeo tercero donde lo explicábamos, una fracción impropia. ¿Qué era una fracción impropia? Recordad, si mi fracción era a partido b, fracción impropia, recordad que era cuando el numerador era mayor que el denominador. Entonces, representar, obtenemos números mixtos cuando podemos representar una fracción impropia en un número entero más una fracción propia. ¿Y las fracciones propias cuáles eran? Es decir, el resultado es una fracción impropia en un número entero más una fracción propia, que era aquellas en las que a era más pequeño que b, el numerador más pequeño que el denominador. Vamos a ver, ejemplo. Si yo tengo 40 partido 30, ¿esta qué es? Esta es impropia, porque a es mayor que b. Entonces lo que puedo hacer es, lo llamo número mixto, ¿por qué? Porque lo puedo descomponer en un número entero más una fracción propia. Bueno, pues fijaros, si yo el 40 lo descompongo en 30 más 10, lo puedo hacer, esto partido 30, no he alterado nada, y ahora, por un lado me quedo con esto, y por el otro lado me quedo con esto, fijaros que esto es igual a ¿qué? A 30 partido 30 más 10 partido 30. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo aquí? 30 partido 30, ¿qué es? 1 más 10 partido 30. Como veis, el número entero más una fracción propia. Comprobamos, 10 es menor que 30, sí, es fracción propia. Bueno, pues esto es lo que llamamos un número mixto. El número mixto siempre lo podremos descomponer en un número entero más una fracción propia. ¿Vale? Bueno, pues esto es muy importante y en vuestra vida matemática lo utilizaréis muchísimo. Esto es fundamental. Por eso he hecho aquí una parada para ver la definición de número mixto. Luego, otro tipo de fracción muy interesante y muy útil es aquella que es irreducible. Ya hemos hablado de ello, pero bueno, vamos a incidir un poco más. La fracción irreducible. ¿Esto qué dijimos que era? Lo recordamos. Es aquella que no podemos reducirla más. ¿Por qué? Porque numerador y denominador son primos entre sí. Por ejemplo, 3 partido 7, si yo intento simplificar arriba y abajo, es decir, reducir la fracción, no puedo. Pues estos dos números son primos entre sí. Sin embargo, esta es irreducible. Si yo os pongo 3 partido 18, esta ya no es irreducible. Porque fijaros que aquí el 3 es factor común entre los dos, con lo cual esto podría ser 1 partido 6. Esta de aquí, esta ya sí que es irreducible, pero esta no es irreducible, ¿vale? Bueno, pues las fracciones se dicen que son irreducibles, ya os digo, cuando no podéis simplificarla más. Y lo normal es cuando tengáis cualquier problema, es que tendáis siempre a simplificar y a expresar las fracciones en su forma irreducible. Por ejemplo, estoy viendo, esta de aquí, cuando hemos resuelto este problema, esta de aquí, lo suyo sería, como esta es reducible, es que la convirtiéramos en una irreducible. ¿Cuál es la irreducible de esta? Pues fijaros que entre 10 arriba y entre 10 abajo, esto es un tercio. Con lo cual, lo suyo hubiera sido que esto lo hubiéramos expresado como 1 más un tercio. ¿Vale? En trabajar siempre hay que dejar el resultado de los problemas en fracciones irreducibles. Bueno, vamos a ver ahora lo que son también fracciones, que es una fracción equivalente a otra. ¿Vale? Una fracción equivalente a otra es aquella que su resultado es el mismo. Por ejemplo, si yo os pongo un medio y luego os pongo la fracción 2 cuartos, ¿estos son equivalentes? Sí, porque 2 cuartos, fijaros, está reducible. Si la paso a irreducible, es un medio dividido arriba y abajo entre 2, con lo cual estamos hablando de lo mismo, 0,5. Esto es igual a 0,5, esto es igual a 0,5.
Pero, ¿y si se hubiera puesto 2x partido 4x? Si la comparo con esta, ¿qué ocurre? ¿Son equivalentes o no son equivalentes? Vamos a ver. Yo aquí puedo dividir arriba y abajo por 2, con lo cual me queda un medio. Y luego entre x y entre x, también un medio. Con lo cual, esta fracción 2x partido 4x y un medio son fracciones equivalentes también. ¿Vale? ¿Lo veis? Es decir, equivalentes son aquellas que cuando reducimos las dos, esta ya no la puedo reducir más, es irreducible, pero esta sí la puedo hacer simplificar, hacer irreducible. Y cuando lo hago irreducible me doy cuenta que tengo lo mismo. Con lo cual, esas fracciones son equivalentes. ¿Vale? Importante también. Bueno, no os olvidéis, lo he visto en el primer ejemplo aquí, cuando poníamos el 40-30, las fracciones decimales. Estas son también, vamos a ver, fracciones decimales. No quiero que os olvidéis de ellas. Las fracciones decimales muy importantes. Son aquellas, ya sabéis, que el denominador es una potencia de 10, de 100 o de 1000 o lo que queráis. Es decir, una potencia de 10, por ejemplo. 4 partido 10, esta es decimal. 4 partido 100 es decimal. 4 partido 10.000 es 10.000 es potencia de 10. Esta es 10 a la 1, esta es 10 a la 2, ¿y esta cuánto es? Esta es 10 a la 4, ¿vale? Es decir, son potencias de 10, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces todas estas fracciones son decimales, se utilizan muchísimo cuando queremos convertir un número cualquiera, imaginaos que os han dado el 4, y entonces lo queremos, perdonad, os han dado el 0,4, y vosotros este número lo queréis convertir en una fracción. Pues la manera de convertirlo en una fracción es hacer esto. Imaginad que os dan el 0,3843 y lo queréis convertir en fracción. Pues ponéis 3843 arriba y abajo ¿qué habrá que poner? 10.000. ¿Vale? Se utilizan mucho para convertir números decimales en fracciones. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Vamos a definir ya por último la fracción unitaria. Fracción unitaria. Cuando os hablen de fracción unitaria, ¿qué os están diciendo? Pues que el numerador es el 1, ¿vale? Entonces una fracción unitaria es un tercio, un medio, 1 partido 384. Estos son fracciones unitarias, ¿vale? También que sepáis que se definen de esta manera todas aquellas que tienen el numerador el 1, pues son fracciones unitarias. Bueno, en este vídeo ya os digo, quería daros una idea ampliada de qué otros tipos de fracciones que existen, y las más importantes para mí, con lo que os tenéis que quedar, es esto es importantísimo, número mixto y cómo se construye. Por supuesto, la fracción irreducible es muy importante, que sepáis simplificar y llegar a la fracción irreducible de cualquier fracción que os hayan dado, llegar a la irreducible. Y luego me parece muy importante las fracciones decimales. Estas también, ya os digo, en cálculo fraccional de fracciones lo vais a utilizar mucho. Bueno amigos, un vídeo más de fracciones de Mr. 5. Espero que haya sido de utilidad. Nos seguimos viendo. Hasta luego, chao.